Cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Fabio Rafael Martínez Epinayú. Soy estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Este día voy a hablar sobre la fase 4 de Neurofilosofía para Niños, del curso Filosofía para Niños. Bueno, la estrategia que yo escogí se llama Neuroeducación y Filosofía para Niños, pensar con el cerebro y el corazón. Soy del grupo 1. Bueno, como introducción, la neuroeducación nos dice que el cerebro aprende mejor cuando conecta emoción, curiosidad y movimiento. La filosofía para niños nos dice que los niños piensan profundamente cuando se sienten escuchados y tienen espacio para preguntar. Esta propuesta une ambos enfoques. Usamos preguntas filosóficas sobre la mente para activar la curiosidad y explicamos conceptos básicos de neurociencias de forma simple para que los niños entiendan cómo piensan, sienten y toman decisiones. No se trata de dar una clase de biología, sino de que usen lo que saben de su cerebro para mejorar sus formas de pensar. Como objetivos, el objetivo general, fortalecer el pensamiento crítico y la autorregulación emocional en niños de 8 a 10 años, integrando nociones básicas de neuroeducación con el diálogo filosófico. Como objetivos específicos, reconocer que el cerebro cambia cuando aprendamos y que eso se llama neuroplasticidad. Identificar cómo las emociones influyen en la forma de pensar y decidir. Practicar el diálogo filosófico usando el conocimiento sobre el cerebro para dar mejores razones y escuchar mejor. Las competencias que se plantean son pensamiento crítico. Es el uso de criterios con los cuales se puede desarrollar un razonamiento fiable y correcto sobre una determinada materia de análisis o discusión. Dan razones para explicar por qué las emociones afectan el pensamiento, cuestionan si puede decidir bien estando enojado. Pensamiento creativo es la capacidad de apreciar y crear manifestaciones asociadas al goce de un objeto bello, inventar estrategias para calmar el cerebro antes de discutir. Pensamiento cuidadoso se refiere a las actitudes y aptitudes asociadas a una forma de pensamiento apreciativo, activo, afectivo y empático. Escuchan sin interrumpir, nombrar a los compañeros, ajustan su tono si ven que otro se siente mal. Bueno, mi presentación. En esta comunidad de indagación abordaré la relación entre la neuroeducación y el programa de filosofía para niños a través del diálogo filosófico, la argumentación y la reflexión colectiva. Yo como único participante analizaré el objetivo de fortalecer el pensamiento crítico y la autorregulación emocional en niños de 8 a 10 años, integrando nociones básicas de neuroeducación con el diálogo filosófico. Bueno, aquí en el plan de discusión responderé a estas 4 preguntas. La primera dice, ¿qué es la neurocognitiva? Bueno, la neurociencia cognitiva es el campo científico que investiga cómo el cerebro procesa, organiza e integra la información para generar funciones mentales superiores como la memoria, el lenguaje, la atención y la toma de decisiones. No se queda en qué parte del cerebro se activa, sino que se conecta a los procesos biológicos con el comportamiento y el aprendizaje observable. Usa métodos como, neuroimagen, registros electrofisiológicos y experimentos conductuales para entender cómo cambian las redes neuronales cuando aprendamos. La segunda pregunta dice, ¿qué implicaciones tienen los hallazgos de la neurociencia cognitiva en la educación? Los hallazgos rompen con varias ideas antiguas sobre el aprendizaje, como el cerebro es plástico,
cambia con la experiencia hasta la adultez. Esto significa que ninguna capacidad es fija. La repetición, la práctica espaciada y el error son parte del cableado neuronal. Emoción y cognición no se separan. La amígdala y el sistema límbico regulan si el cerebro entra en modo alerta o en modo aprendizaje. Un niño ansioso o desregulado no aprende bien, por más buena que sea la explicación. La atención es limitada y selectiva. No se puede enseñar todo al mismo tiempo. El aprendizaje mejora cuando se trabaja la atención ejecutiva y se evitan sobrecargas cognitivas. Aprendamos por patrones y conexiones. El cerebro no almacena datos aislados. Conectar lo nuevo con lo que ya sabe el estudiante fortalece la memoria a lo largo plazo. Por último, el sueño, el movimiento y la nutrición impactan el aprendizaje. No son extras, son condiciones biológicas para que ocurra la consolidación de la memoria. La tercera pregunta dice, ¿cómo debe transformarse la práctica educativa en relación a la neuroeducación? La neuroeducación nos dice que enseñar sino cómo crear condiciones para que el cerebro aprenda mejor. Eso implica pasar de la transmisión a la activación, diseñar clases que activen la curiosidad, el conflicto cognitivo y la metacognición, preguntar más que explicar, incorporar regulación emocional como parte del currículo, enseñar e identificar y manejar emociones no es pérdida de tiempo, es preparar el terreno para que el córtex prefrontal pueda pensar, usar el error como dato, no como castigo. El error activa circuitos de correcciones y aprendizaje. Si se penaliza, el cerebro entra en evitación. Variar los formatos y la recuperación espaciada. Cambiar entre explicación, discusión, creación y revisión. Recuperar información a los días fortalece más que repasar todo el día anterior. Cuidar el ambiente. Silencioso movimiento, pausa activa, clima de respeto. El contexto físico y social modula la neuroquímica del aprendizaje. Y la cuarta pregunta dice, ¿de qué manera el programa de filosofía para niños es consecuente con los desarrollos de la neuroeducación? El programa de filosofía para niños es altamente consecuente con los hallazgos de la neuroeducación, porque ambos modelos comparten el principio de que la cognición y la emoción son inseparables y que el cerebro aprende mejor mediante la socialización, la curiosidad y la resolución activa de problemas. Pregunta filosófica. ¿En qué medida la integración de conceptos básicos de neuroeducación en la comunidad de indagación filosófica favorece la autorregulación y emocional y el uso de razones en el diálogo de niños de 8 a 10 años? Bueno, dando respuesta a esto, la integración favorece ambas dimensiones, pero no de forma automática. Lo hace en la medida en que los conceptos neuroeducativos se usan como herramientas para que los niños comprendan su propia experiencia, no como contenido para memorizar. Cuando se le dice a un niño de 8 años que está mal porque no se controla, se siente culpable, pero al decirle que cuando se enoja mucho su cerebro se pone en pausa, entiende que es biología, no culpa. Esto le permite aprender a calmarse mediante respiración o contacto. Los niños rápidamente adoptan trucos para calmar el cerebro. Aunque no dejan de enojarse, logran para antes de gritar o pegar al entender que si no se calman, no pueden pensar bien. La neuroeducación ayuda a que expliquen sus ideas de forma más clara y menos personal usando metáforas y razones simples. Reglas de juego de la comunidad de indagación. Cerebro abierto. Puede cambiar de opinión si escucho una buena razón.
Mano arriba. Habla cuando es mi turno, no interrumpo. Razones, no grito. Explico, pienso eso por qué. Cuidamos las emociones. No me burlo si alguien se siente mal. Paramos y hablamos. Curiosidad primero, todas las preguntas valen. En el consenso, después de discutir sobre el pensamiento y las emociones, se llegó a un consenso. Las emociones fuertes como el enojo y el miedo afectan nuestras capacidades de pensar y tomar decisiones. Aunque no podemos controlar la emoción de inmediato, podemos usar técnicas como respirar, contar hasta 10 o hablar con alguien para calmarnos. Con la práctica, nuestro cerebro puede aprender a manejar mejor las emociones. También es importante cuidar a los otros al comunicarnos, escuchando y respetando el turno. El objetivo es explicar nuestras ideas y estar abiertos a cambiar de opinión si escuchamos razones más convincentes. Aquí una frase. Para pensar con claridad necesitamos calmar el cerebro y para convivir bien necesitamos cuidar las palabras. Ambas cosas se pueden aprender si, si practicamos juntos. Como resultado de aprendizaje, comprenden y explican con sus palabras, explican cómo las emociones influyen en el pensamiento usando ejemplos propios. Aplican estrategias de autorregulación, identifican una emoción fuerte y proponen al menos una estrategia para calmarse antes de responder. Como tercera, argumentan y escuchan en el diálogo, dan una razón que conecte su experiencia con la idea que defiende y respeten el turno de palabra. Bueno, aquí el matriz de evaluación, filosofía para niños. Aquí el pensamiento crítico, categoría de pensamiento crítico, criterio de razones, escuchar y considerar, revisar ideas, hacer preguntas. Voy a explicar cada uno de estos. En el pensamiento crítico, da razones, en criterio da razones, sustenta su opinión con razones claras durante el diálogo. Como valoración cuantitativa, no da razón, responde por qué, si no. En valoración cualitativa, el inicio responde sin justificar. Valoración cuantitativa da una razón vaga o repetida. Y en cualitativa, en proceso de justificación con frases cortas y pocas palabras. De 1 al 2 razones pertinentes a la pregunta. Logrado justifica con razones entendibles y relaciona al tema. Da 2 o más razones distintas y conecta entre sí. Avanzando, conecta varias razones para construir un argumento sólido. También como criterio tenemos escuchar y considerar. Escuchan las ideas de otros y les toma en cuenta para responder. Y revisar ideas, cambian o matizan su opinión si encuentran una razón mejor. Hacer preguntas, formulan preguntas que profundizan la indagación filosófica. Vamos a pasar para la otra matriz de evaluación, filosofía para niños. Esta categoría es pensamiento creativo. Bueno, aquí los criterios, generar ideas originales, proponen ideas nuevas o formas distintas de ver la pregunta filosófica, flexible de pensamiento, consideran diferentes perspectivas y cambian de enfoque cuando hace falta. El criterio también está imaginación y metáforas. Usan imágenes, ejemplos o metáforas para explicar ideas abstractas. Y juego con la idea, explora posibilidades que pasaría si sin miedo a equivocarse. Y estas son la valoración cuantitativa y valoración cualitativa. Bueno, procedemos a la siguiente diapositiva. Del pensamiento cuidadoso. Aquí
en la competencia, pensamiento cuidadoso, los criterios son respeto a las personas, escucha sin interrumpir, evita burlas y valoras la intervención de otro. La segunda, cuidado de las ideas, trata las ideas con seriedad, evita ridiculizarlas y busca entenderlas antes de rechazarlas. Como tercero, sensibilidad ética, reconoce el impacto emocional y moral de lo que se dice en el grupo. Y por último, responsabilidad con el diálogo. Se compromete a que el diálogo avance y sea justo para todos. Y estas son la valoración cuantitativa y valoración cualitativa. Bueno, para concluir, la propuesta Neuroeducación y Filosofía para Niños, pensar el cerebro con el cerebro y el corazón, demuestra que es posible articular la neuroeducación con la filosofía para niños para formar estudiantes de 8 a 10 años, que no solo razonen mejor, sino que aprendan a cuidar su forma de pensar y de relacionarse al traducir procesos cerebrales complejos en metáforas cercanas. Los niños adquieren herramientas concretas de autorregulación emocional que les permitan sostener un diálogo más respetuoso, creativo y crítico. Los resultados muestran que cuando se cuida el clima del aula y se evalúan las competencias de pensamiento de manera formativa, el aula deja de ser un espacio para responder bien y se convierte en un espacio para pensar mejor juntos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé y muchas gracias.